Quizás el mecanismo, No me parece. El hecho de dar la exoneración primero y no después de constatar. Sí, que pero este además combustible se el usó gobierno para tiene que hacer un generación. subsidio a la generación eléctrica, o sea, o a la comercialización. O sea, hay un problema ahí que Bueno, no mira, yo no puedo entrar a analizar una información que yo no conozco en detalle. Okay. Pero mira, por principios, el gobierno no da ninguna exoneración que no tenga un propósito. Y que no tenga un propósito de aliviar una carga o de facilitar un ejercicio determinado con el propósito de que haya un costo final reducido al consumidor. Y el sistema eléctrico es el peor dolor de cabeza que tenemos en términos de... Entonces yo imagino que si ese dinero... Mire, el gobierno no da nada por nada. Tiene que haber un propósito para que se den esas exoneraciones, y es ese. Aquí se exoneran los combustibles porque tú sabes que el combustible representa una fuente de ingresos importante. No es como que los combustibles, es que los incombustibles aquí tienen cargas impositivas mayores que en cualquier otra parte del mundo, y se ha convertido en una fuente de ingresos importante. Entonces, en el caso de la generación, pues se considera que siendo la electricidad un elemento altamente subsidiado por el Estado, pues se le concedió esas exoneraciones. Que sean válidas o no, bueno, yo no lo sé. Pero en verdad el propósito detrás de esto debió ser ese. Recuérdense, señores, que aquí se habla mucho de los generadores. Y se sataniza mucho el asunto de los generadores. Pero el Estado es propietario del 50% de las mayores generadoras que tiene el país. El Estado es dueño del 50% de Gejaina, de muchísimas de la EGE y muchas de esas generadoras, la mayoría de ellas, el Estado es socio, porque cuando se hizo el proceso de capitalización que tanto ha sido criticado y que yo lo he defendido con responsabilidad, es porque, señores, tenemos que recordar que cuando aquí se llamó a ese concurso para recapitalizar las empreseras, porque el parque de generación estaba en el suelo y no había un centavo, el Estado no tenía un solo centavo para reconstruirlo, y no tuvo otra alternativa que llamar a licitación pública y crear esta idea, que creo que en principio fue buena y que se hizo adecuadamente cuando el mismo presidente Leonel Fernández promovió esa recapitalización. Se hizo, y eso permitió que aquí se restableciera el parque de generación. Y si hemos tenido en algunos casos luz durante algunos periodos, ha sido porque ha habido un buen parque de generación. ¿Que fue costoso? Bueno, sí, eso hay que preguntárselo a los que estudiaron esos contratos y crearon esos contratos, que inclusive son los mismos que lo están criticando hoy. Porque las autoridades que hicieron y firmaron esos contratos y negociaron esos contratos son las mismas, porque fue en el gobierno del presidente Leonel Fernández, en el primer gobierno, al final del primer gobierno del presidente Leonel Fernández, se negociaron esos contratos, la misma gente. Contratos que tenían un periodo de culminación y que debieron haberse esperado que culminara, porque si después que se vio que no le convenían al país, lo que había que esperar que se culminaran esos contratos y no renovarlos. ¿Y qué hicieron el gobierno posterior que vino, para mí, por razones políticas? Porque se satanizaron esos contratos, para echarle el problema al anterior gobierno. Pero entonces estos vinieron y lo extendieron entonces a 15 años, y entonces no extendieron ese mal que tanto se critica hoy por 15 años. Pero yo quiero aclarar, por eso tenemos generación hoy. Y muchos de esos contratos tal vez fueron más negociados, pero era porque había que aceptar las condiciones de lo que vinieron a invertir en un momento donde nadie quería invertir. De todas maneras, el problema eléctrico requiere muchas horas de programa para analizarlo con objetividad. Y ahora tú quieres que yo venga aquí a hablar. Yo no soy experto en esto. No, pero yo insisto en que los 2.694 millones, no importa si el gobierno sea el dueño del 50% de la generación, no ha servido de nada, porque igual la energía eléctrica sigue siendo cara y además es subsidiada en la comercialización. O sea, para mí eso, está invirtiéndose muchísimo dinero. O sea, yo siento que eso no ha servido. En eso estamos de acuerdo. Y creo que Henry aporta un asunto de
de buscar otro mecanismo para no darlo antes de la generación, Sí, sino no, después se ha discutido. Sí, que inclusive, un mecanismo puede ser inclusive, darle óyeme, después de, para bajar el uso, inclusive en la propuesta que hizo el CONEP del problema eléctrico, se determinó que había en el proceso de la indexación de los contratos, había una fórmula que fue muy perjudicial al país y que favoreció a los generadores en ese momento determinado, que estaba propuesta en esa propuesta justamente eliminar esa indexación, porque cuando incrementó bárbaramente el precio del petróleo, eso no hizo mucho daño y generó unos ingresos adicionales. Sí, porque yo siento que el Estado nunca ha tenido la llave de encender para poder negociar bien. Ahora, el problema eléctrico hay que buscarle una solución, hay que sentarse a determinar, y yo no sé por qué a nunca 20 se ha años buscado. podemos buscar una solución a 20 años. No, pero debería haber, mira, el CONEP, No, a 20 años, mira, una el solución CONEP muy trajo mala. aquí un experto internacional, con mucha experiencia en América Latina, donde ha habido problemas parecidos, y ese hombre el señor vino y hizo una evaluación aquí, y habló con todo el mundo, ese señor, porque habló inclusive con nosotros, se sentó a hablar con todo el mundo, a conocer el problema, a evaluar el problema, y después que hizo ese análisis, le ayudó al CONEP a presentar una propuesta. Sí, pero yo creo que un plan a 20 años se puede resolver, porque aquí incluso a los pobres hay que ponerlo a pagar energía eléctrica, aunque sea poco. Bueno, ese es el problema principal que tiene el sistema eléctrico. Tú no puedes ser eficiente en ningún negocio, y ese es un negocio, donde tú no cobres el 40% de lo que vendes. No hay forma. Yo sé que aquí no hay muchos barrios que no pagan un centavo y ahí hay negocios colmados, colmadones que no pagan energía eléctrica. Para terminar, una pregunta breve que requiere una respuesta muy breve. Radamés Segura ha invitado al sector empresarial a volver a sentarse para hablar del tema eléctrico. ¿El sector industrial va a aceptar la invitación? Bueno, el sector empresarial ya en la voz de Lizano Macarrulla, que es el presidente del CONEP, y también Ricardo Bonetti, dieron aceptación. Nosotros hemos dicho, no nos oponemos. Ahora lo que creemos es que ya aquí hubo una cumbre, y en esa cumbre se consensuaron 34 propuestas que ninguna fueron atendidas. Mencionadas Entonces, en el comunicado. Entonces yo lo que espero es que haya la verdadera intención, porque hasta ahora lo que no hemos visto una verdadera intención de que se solucione el problema. Ojalá que haya una intención de que sentarse a buscarle soluciones y que se hagan planteamientos que tiendan a resolver o que Yo propongo que se haga un plan de resolver el problema eléctrico a 20 años. De hecho, 20 años que no tengamos. De hecho, necesitamos un plan a 20 años. Va a ser lo más fácil. De hecho, Ezequiel, necesitamos un plan a 20 años Para todo. como nación en este país. Así es, incluyendo la energía eléctrica. Señores, muchísimas gracias por su atención. Henry Ebrard, un servidor, han compartido con don Manuel Cabrera, presidente de la Asociación de Industriales de Red esta noche, y espero que haya sido tan placentero para ustedes como para nosotros. Hasta mañana. Muchas gracias.